Buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 de análisis numérico. Yo les voy a explicar el ejercicio número 1, donde la función la tenemos que aplicar, realizando el algoritmo de bisección y Newton-Raphson. Antes de explicar bisección y Newton-Raphson, tenemos que demostrar que la función sea continua, derivable y que cuando la evaluemos en el intervalo 1 y en el intervalo 2 sus signos sean opuestos. Entonces aquí tenemos la función, como es un polinomio, el dominio de un polinomio son todos los reales, por lo tanto no tiene un punto de discontinuidad. Eso significa que la función es continua. Vemos que la función es derivable ya que tiene derivada, y al evaluar la función en el punto 1 del intervalo nos da signo negativo y en el punto 2 nos da signo positivo. Eso significa que el ejercicio cumple con todos los parámetros para poder aplicar el método de disección y Newton-Raphson. El método de disección se toma con un valor raíz que sería el punto medio entre el punto A y el punto B, donde el punto A y el punto B sería el intervalo que va de 1 a 2. Al sacar el valor medio nos da 1,5. Tanto el punto A como el punto B y el valor medio los evaluamos en la función, que sería en dicha función. Al evaluar en la función nos fijamos en su signo y se tomaría como nuevo intervalo los signos que sean opuestos. En este caso nos da como signo opuesto negativo positivo y negativo positivo. No tomamos este y este porque es el intervalo que acabo de hacer. Entonces tomamos un nuevo intervalo negativo positivo, que sería el nuevo intervalo iría de 1 a 1,5. Volvemos a aplicar punto medio, que sería una segunda raíz, y nos da 1,25. Aplicamos el mismo método, evaluamos la función en 1, en el otro punto del intervalo y en el punto medio. Ahora nos da otro intervalo nuevo que iría de 1,5 a 1,25. Volvemos a aplicar punto medio y nos da 1,375. Y así sucesivamente se va aplicando el método de bisección hasta conseguir que el resultado de cada valor de x nos repita. Después de varios procedimientos, el valor x5 y el valor x6 nos dieron igual, por lo tanto podemos decir que el ejercicio por método de disección tiene una raíz en el intervalo 1, 2 y su valor es 1,360. Ahora, trabajando con el método de Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson nos dice que apliquemos las tres propiedades anteriores y ya probamos que es continua, derivable y cuando se evalúan ambos intervalos los signos son opuestos. Aquí hallamos el punto, una raíz que haya en este intervalo. ¿Cómo se halla esa raíz? Esa raíz se halla viendo dónde corta la gráfica de la función en medio de este intervalo. Entonces, para no graficar, lo que hacemos es hacer la función igual 0 y factorizamos para ver en qué parte corta el gráfico de esta función al eje x. Una vez que factorizamos nos da este valor de x, y eso es aproximadamente este número se encuentra aproximadamente en este intervalo, en donde el número se pega más al número 1, y con eso podemos decir que podemos tomar como raíz inicial el valor 1, ya que el punto de raíz de la factorización se acerca más al 1. Empezando por el número 1, la fórmula de Newton-Raphson nos dice que es el valor inicial menos la función sobre la función derivada. Entonces, una vez que sustituimos el valor 1, sacamos la cuenta y nos da 1,333. Aquí se trabaja con 3 decimales porque el ejercicio nos pide que traemos con 10 a la menos 3. Y este sería el valor 2. Una vez que tenemos el valor 2, volvemos a aplicar la fórmula, pero ahora sustituyendo el valor 2 en la fórmula. Y así sucesivamente hasta, como en el método de bisección, repita el dato. Valor 3, la raíz número 3 la sustituimos aquí, conseguimos la x4. Sustituimos x4 aquí, conseguimos la x5. Y aquí podemos ver que tanto en la x5 como en la x6 el valor repite y nos da 1,364. Quiere decir que esta es aproximadamente la raíz que hay de la función en el intervalo 1, 2 por el método de Newton-Raphson, y es aproximadamente igual a la raíz que se consiguió por el método de disección. A continuación, con el segundo ejercicio de análisis numérico, el enunciado nos dice que aproxime con una precisión de 10 a la 4 las raíces de x a la 3 menos x menos 1 igual 0 en el intervalo 1, 2 por el método de la secante y por el método de Newton-Raphson. Tenemos que tener muy claro para aplicar el método de Newton-Raphson es que la función sea derivable y también que sea continua. Ya como tenemos una función polinómica, es continua y ella no posee discontinuidad porque es un polinomio.
También cuando evaluamos los intervalos en la función, vemos cuando sustituimos el primer intervalo y el segundo nos da signo diferente. Entonces ya por aquí se cumplen las tres funciones y podemos proceder a aplicar el método de Newton-Raphson. Primero, derivamos la función. Decimos que f' es igual a la derivada de la función 3x a la 2 menos 1. Luego factorizamos para hallar la raíz y sustituirla en dicha fórmula. La fórmula nos dice que partiendo de xn más 1 es igual a xn, que es la x que vamos a obtener de la raíz, menos las fxn sobre f'xn, ¿no? Factorizamos la función de f de x, la metemos en la función derivada y nos da una raíz, el número 1,3247. Luego nos vamos al intervalo y vemos que la raíz se encuentra en este intervalo, entre 1 y 2. Como podemos ver, es 1,3247, vemos que se acerca más el 1 y tomamos como x a x1. Decimos que x1 es igual a 1. Luego procedemos a sustituir en la fórmula. Decimos que x2 es igual a x1. Sustituimos en la función f de x, en la función que nos dan al principio la sustituimos, el valor de la raíz, sobre la función derivada y con ella obtenemos una raíz. Así sucesivamente, sustituimos el valor de x1 que nos da aquí, decimos que x3 es igual a x2, sustituimos este valor en x2, en la función que nos da el enunciado y en la derivada, como lo dice la fórmula, y obtenemos otra raíz. Luego nos vamos a x4, sustituimos la raíz que nos obtuvimos en acá, en x3, en la función, luego en la función derivada, y nos da otra raíz. Como vemos que no nos da todavía, seguimos, sustituimos en x5 y x4 la siguiente raíz, y como vemos que aquí en x5 da otra raíz diferente. Luego por último sustituimos x6, decimos que es igual a x5, la sustituimos en toda la función y nos da la raíz como tal, que x5 igual a x6, entonces sí se cumple el método de Newton-Raphson. Bueno, para continuar con la secuencia del ejercicio, mi compañero anteriormente había sacado por el método de Newton-Raphson. Yo lo voy a demostrar por el método de la secante. Tenemos primeramente la fórmula. Tenemos que es x sub n menos 1 va a ser igual a x sub n por x sub n menos 1 por la función de x sub n. De igual manera, tenemos que la función de x sub n menos la función de x sub n a la menos 1. Aquí vamos a sustituirlo. Colocamos igualmente x sub n menos 1 va a ser igual a x sub n menos 1 por el polinomio, que lo tenemos por este lado, como podemos observar, lo tenemos aquí, entre la función x sub n. Nuevamente colocamos el polinomio, que sería x sub n a la 3 menos x sub n menos 1 menos x sub n a la 3 menos 1 menos x sub n menos 1 menos 1. Aquí tenemos que en los intervalos 1 y 2, que podemos observar aquí, que es el mismo ejercicio, estaría entre 1 y 2. Comprobamos, vemos que x sub 0 va a ser 1 y x sub 1 va a ser igual a 2. Vamos a comprobarlo por x sub n es igual a 2. Colocamos 2 menos 1 por 2 a la 3 menos 2 menos 1 entre 2 a la 3 menos 2 menos 1 menos 1 a la 3 menos 1 menos 1. Me da el resultado de 1.1667. Aquí tenemos la fórmula para ver el margen de error entre el resultado y el resultado. Vamos a sacar el primero, que sería x sub n más 1 menos x sub n. Me daría 0.8337. Es un margen bastante alejado porque aquí vemos los resultados. Anteriormente, lo que sigan posteriormente van a ser, como vemos aquí, el resultado de este es lo que obtenemos aquí. Los siguientes resultados los hicimos con el mismo procedimiento. Tenemos
1.3146 con un error de 0.1479. Aquí, si vemos aquí al final, es donde se nos están repitiendo los resultados. Sería 1.3247 con un margen de error de 0.0017. Y el número 6, 1.3247, como ven, se repiten, pero ahora con un margen de error de 0. Si recordamos el ejercicio anterior donde mi compañero explicó Newton-Raphson, el resultado final fue 1.3247.